Buenos días, hermanos. Hoy es un día muy especial y podíamos haber hablado de la resurrección de Cristo, porque es algo, bueno, es lo más importante para nuestras vidas. Pero creo que es algo que nos debería dar alegría y gozo no solo hoy, sino todos los días de nuestra vida. Es algo para todos los días, para que nos alegremos y recordemos todos los días de nuestra vida. No sé qué pasa, yo creo que ¿alguien ve los sorteos del fútbol? De la Champions o algo así, ¿alguno los ha visto? Dicen que hay unas bolas calientes para que a uno le toque un equipo, mira, no, la bola caliente. Los del Barça sobre todo este año se han quejado con la bola caliente del Madrid o algo así, que cogen la bola y salen. Los asientos estos parece que sean los calientes de la iglesia, que queman o algo, no sé, porque no se sienta nadie, parece que quemen, ¿no? Justo ayer en el campamento estuvimos conversando sobre ese tema, de que los creyentes deberíamos sentarnos en la primera fila para las personas que vienen nuevas, que siempre van a tener un poco más de timidez, pues se puedan sentar en las filas de atrás, pero no aprendemos. Yo voy a hablar de la resurrección de Cristo, pero voy a hablar no de su resurrección, sino de cómo su resurrección cambió a una persona, cómo cambia a las personas. Voy a hablar de la conversión de Pablo, la conversión de Saulo. Para entender esto, hemos de darnos cuenta que hay distintos tipos de pecados, no distintos tipos de pecado. El pecado para Dios ya puede ser una mentira, como lo que sea, todo es igual, es pecado. Para Dios es pecado, todo lo que va contra Él es pecado. Pero sí hay distintos tipos de pecadores, o de cómo reciben el mensaje esos pecadores. Vamos a hablar mucho sobre el libro de los Hechos, vamos a ver muchos versículos allí. Yo voy a darles 4 tipos de pecadores. En Hechos 13:8 vemos uno, que es Elimas el mago, que son los pecadores que, aparte de ser pecadores, intentan apartar a otros de la fe. Dice, pero le resistía a Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Los que intentan apartar a otros de la fe. Están los indiferentes. Los indiferentes. Vemos en Hechos 18:15. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Estamos hablando de Galión, que era indiferente. Están los que posponen su conversión. Hechos 24:25. Vemos a Félix. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. O está el 4 tipo de pecador, que es el pecador que quiere ser salvo. ¿Alguien recuerda en el libro de los Hechos un pecador que quería ser salvo? Un carcelero. Un carcelero de Filipos que quiso ser salvo. Hechos 16:30. ¿Alguien me puede leer Hechos 16:30? Y sacándolos me dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 4 tipos de pecadores que reciben de distinta manera la palabra, que reciben de distinta manera el mensaje del Evangelio. Nosotros hemos sido algún tipo de pecador, así. Y vemos en Saulo uno de esos pecadores. Vamos a ver un poquito la vida de Saulo. Vemos que era una persona, en cierta manera le podríamos llamar un poco fanático.
un poco fanático. Vemos su reputación en Hechos 26, los versículos 4 y 5, dice: pues bien, todos los judíos conocen mi vida desde mi juventud, que desde el principio transcurrió entre los de mi pueblo y en Jerusalén, puesto que ellos han sabido de mí desde hace mucho tiempo, que están dispuestos a testificar que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. Vemos a una persona con cierta reputación. Vemos a una persona que asolaba también a la iglesia. Asolaba a la iglesia. En Hechos 7, vemos el versículo 58, dice: y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén. ¿Recuerdan la muerte de quién era? De Esteban. Y Saulo estaba de acuerdo con esa muerte. Dice: y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto los apóstoles. O sea, era una persona que aún así consentía hasta la muerte de Esteban. Asolaba la iglesia, dice, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. Respiraba amenazas y muertes. Hechos 9, 1 y 2 dice: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Cuando dice que perteneciera al camino, ¿el camino quién es el camino? Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Los que pertenecían a Jesús, para que fueran llevados atados a Jerusalén. Dice: y todos los que le escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados entre los principales sacerdotes? Los perseguía a los cristianos hasta la muerte. Los perseguía hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como mujeres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Saulo? De repente, un día, camino de Damasco, le sucede algo. Algo que a todos nos ha sucedido en nuestro camino. A todos nos ha sucedido en nuestro camino. Piensen que la vida esta es un camino, y es un camino muy corto. Muy corto. Para el Señor, 90, 100, 120 años. No sé si hay alguien que haya... Más de 120 alguien ha llegado, ¿no? Creo, algunos ha llegado a más de 120 por ahí. Pero para el Señor eso es muy corto. O sea, es un viajecito muy corto. Es como si nosotros cogiéramos ahora hasta de aquí a la Sagrada Familia. 4 pasos. Para el Señor, nuestra vida son 4 pasos. Y nosotros hemos de hacer ese camino de la vida, Y muchos de nosotros en algún momento de ese camino nos ha sucedido lo que a Saulo. Nos ha sucedido lo que le sucedió a Saulo. ¿Qué le sucedió? ¿Tropezó? ¿Cayó? No. Se encontró con alguien en ese camino. Con alguien. Yo creo que esa es la manera clara de expresar la resurrección de Cristo. Como una persona que asolaba la iglesia, que mataba a creyentes, que los enviaba a la prisión, que los atormentaba, de repente se convierte en uno de los grandes misioneros del Evangelio. En un momento, en 3-4 días, se convierte en un fiel seguidor del Señor Jesucristo, una persona que lo tenía todo, porque en aquel tiempo Saulo lo tenía todo, tenía educación. Vemos en Hechos 22:3, podemos leer. Dice: yo soy, de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros.
una persona que tenía educación, una persona que socialmente estaba muy bien vista, económicamente no le faltaba de nada, tenía influencia. Vemos en Gálatas 1:14, dice: y como yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. ¿Qué sucedió con esta persona? Que lo tenía todo en su mundo, para que de repente cambiara todo eso. ¿Recuerdan la muerte? Hemos visto la muerte de Esteban. Eso fue más o menos en el 33, el año 33 después de Cristo. 30 años después de que él consintiera esa muerte, él estaba en una prisión, a causa de lo mismo que estuvo Esteban muriendo. Por causa de lo mismo, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué fue el cambio? El cambio fue que en ese camino se encontró al Señor Jesucristo. Se encontró al Señor Jesucristo. Él no hizo el camino a Damasco, Él hizo el camino a la salvación. Él hizo el camino del perdón. Cuando Él salió hacia Damasco, Él encontró otro camino, que fue el camino a la salvación. ¿De qué depende esa salvación? ¿De qué depende esa salvación? Depende de dos personas. De Dios y de ti mismo. De ti mismo. De ti mismo, que tú quieras hacer ese camino. Tú puedes coger el camino ancho o el camino estrecho. Dios no te va a obligar. Dios no te va a obligar. Y también depende de la misericordia de Dios. De la gran misericordia de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 16. Dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, Isidro, soy el primero. Dice que no se puede añadir a la palabra del Señor, pero yo creo que en estos versículos deberíamos añadir muchas veces nuestros nombres. Es decir, yo soy el primero. Yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿Hemos encontrado ese camino del perdón? ¿Hemos encontrado el camino que el Señor nos está poniendo delante? La misericordia de Dios es para los pecadores. ¿Qué somos nosotros? Pecadores. Somos pecadores. Por eso digo que muchas veces en estos versículos hemos de poner nuestro nombre. Yo, Isidro, o yo, como me llamo. El primero. La misericordia de Dios alcanza a todos. Cristo vino a salvar a todos. Dice 1 de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y Dios no hace acepción de personas. Cuando dice todos, es todos. Nunca debemos pensar que una persona no puede ser perdonada. Nunca. Por mucho mal que haya hecho, por mucho daño que haya hecho. Saulo es el ejemplo. ¿Qué hizo Saulo con el pueblo de Dios? Con los seguidores de Jesucristo. Los persiguió, los atormentó,
los metía en la prisión. Y aún así él alcanzó la misericordia de Dios. Vemos otro caso en Juan 8. En Juan capítulo 8, los versículos del 1 al 11. Nos hablan de una mujer adúltera. Y Dios alcanzó la misericordia de Dios. O los culpables por la muerte del Hijo de Dios. En Hechos capítulo 2, versículos 36 y 38 nos dice: sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don. Incluso a los que crucificaron tuvieron la oportunidad de encontrar el camino de la salvación, el camino del perdón de Dios. Saulo necesitó una confrontación, necesitó encontrarse con el Señor Jesucristo en el camino. Todos, quizá no nos vamos a encontrar en la misma manera que se encontró Saulo. Dios no nos va a cegar 3 días, pero nos vamos a encontrar de otras maneras a Cristo en nuestro camino. Cuando uno encuentra a Cristo, lo hace de distintas maneras. Cristo trabaja distintamente para cada uno. La conversión de Saulo es una prueba de que Cristo resucitó. Porque no hay otro poder en este mundo ni en los cielos capaz de cambiar a una persona como lo hace Cristo. No hay ningún poder. Y que no me cuenten otra cosa. Nadie cambia como cambia Jesucristo. Lo sé por nuestras vidas, por los que estamos aquí presentes, porque Cristo, cuando nosotros nos hemos encontrado con Él, nos ha cambiado. Nos ha cambiado a todos. Y esa es la manera de reconocer que Cristo resucitó. Cristo ha resucitado en mi vida y en la vida de cada uno de ustedes. Saulo era una persona completamente satisfecha con su vida. Sentía una conciencia limpia con lo que hacía, gozaba de éxito en su vida. Era respetable. Los cristianos lo temían. No hay otra explicación. No hay otra explicación. Saulo escuchó la voz de Jesús. Saulo escuchó a Cristo resucitado. Por eso hubo ese cambio en su vida. Y todos tienen la oportunidad de cambiar. Todos tienen la oportunidad de encontrarse con Cristo. Y si hoy hay alguien aquí que no lo ha hecho aún, tiene esa oportunidad. Tiene esa oportunidad de encontrarse en el camino con ese Cristo resucitado que va a cambiar su vida. Va a ver su vida distinta. Va a sentir gozo en la dificultad. Pablo sentía gozo cuando estaba en la cárcel, cuando era perseguido. Esteban, cuando murió, era una persona gozosa. Y tú hoy puedes sentir ese gozo si tienes a Cristo resucitado en tu vida. El poder del Cristo crucificado y resucitado es el único poder que puede lograr el perdón del pecador. Y hoy, igual que en aquellos tiempos, también es igual. Dice la palabra del Señor: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para la salvación, a todo aquel que me cree. Si tú hoy crees, el poder de Dios te va a salvar. El poder de Dios te va a salvar, y al judío primeramente y también al griego. En Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida. ¿Y vida? Vida en el nombre de Jesús.
podemos tener esa vida en el nombre de Jesús. Y tú puedes hoy día tener esa vida en el nombre de Jesús, porque la misericordia de Dios te quiere alcanzar. Te quiere alcanzar. Solo falta que tú abras los ojos al Señor y le permitas que esa misericordia te alcance. Porque estás en el camino de esta vida y esta vida es muy corta. Esta vida es muy corta. Creo que era en Salmos, había un versículo que hablaba sobre los pocos años de nuestra vida, ¿no? Hermano Cándido, usted que es un buen memorizador, ¿lo recuerda ese versículo? ¿No? Yo me voy a usted porque usted es mi Biblia. El hermano Cándido es mi Biblia andante, ¿no? ¿No? ¿No se dice así? Es el Salmo 89. ¿No? Ahí casi, por uno. El Salmo 89, versículo 47. Dice, recuerda cuán breve es mi tiempo, porque has creado en vano a todo hijo de hombre. Recuerda lo breve que es el tiempo. Lo breve que es el tiempo. Estoy trabajando en un hospital sociosanitario y veo personas muy mayores. Personas muy mayores. Soy con un señor que tiene 84 años, es muy mayor, parece Alzheimer. Y quién sabe el día que se lo lleva al Señor. Si lo acepta. Pero es triste ver que hay tanta gente que está haciendo el recorrido en esta vida y que es una vida muy corta. Y esta gente se acaba perdiendo. Nosotros como creyentes tenemos un llamado. El llamado es hablarle a estas personas del Señor Jesucristo. Hablarles del Señor Jesucristo. Hablarles de que la misericordia de Dios es para ellos. Igual que ha sido para nosotros, es para ellos. Igual que Saulo tuvo ese encuentro con el Señor Jesucristo, ellos pueden tener. Igual que yo lo he tenido, igual que ustedes han tenido ese encuentro. Y es importante que no dejemos de hacerlo, porque ¿cuánta gente se va? ¿Cuánta gente se va sin nuestro Señor Jesucristo? Y por eso, nuestro llamado hoy es a predicar a Jesús resucitado. A predicar a Jesús resucitado. Yo quería terminar con una oración. Mi mensaje era corto, y lo he acortado un poquito más porque yo creo que deberíamos tener un tiempo de oración, varios hermanos que oren y orar por esas personas que aún están en el camino, que aún no han conocido al Señor Jesucristo, o por esa persona que está aquí presente hoy y aún no ha tenido ese encuentro con el Señor Jesús. Hoy es tu oportunidad, ya lo dice la palabra, es breve el tiempo. No sabemos lo que va a suceder cuando cruzamos la calle o cuando bajamos un escalón. Nos pueden suceder muchas cosas. Y hoy es el tiempo de que tú encuentres al Señor Jesús en tu vida, porque Él te está abriendo la puerta. Yo voy a pedir a varios hermanos si quieren orar por esas personas que aún no conocen del Señor Jesucristo.